Bueno, hermanos, buenas noches a todos. Espero que se encuentren bien. Y aquí estamos, hermanos, para continuar entonces con nuestra segunda sesión de Enfoque Global. Acá tenemos al pastor Pablo Carguachín Guardia, ¿no? Está en guardia el pastor. Está listo para poder compartirnos la palabra de Dios desde Arequipa, ¿no? La vez pasada hemos sido muy bendecidos en poder tenerlo de manera presencial en la iglesia el viernes antepasado, ¿no? Y tuvimos esa gran bendición, ese gran privilegio de tenerlo ahí en la iglesia y que nos dé la primera clase, ¿no? De enfoque global. Vamos a orar, hermanos, ¿sí? Para poder comenzar nuestra clase de hoy. Y siempre tengamos a la mano también un lapicero, alguna hojita para poder estar tomando apuntes. De todas maneras, le pediremos también al pastor, ¿no? Tal vez que más adelante nos pueda compartir el PPT y así poder también estudiarlo un poco más, ¿no? Y así poder avanzar más en el conocimiento de este tema tan importante. Y ya que estamos en el mes de misiones, poder profundizar más, hermanos. El objetivo de este mes de misiones es ello, ¿no? Poder profundizar más en el conocimiento de la palabra con respecto a la gran comisión y tomar decisiones con respecto a ello también, ¿no? No solamente es adquirir el conocimiento, sino que esto nos impulse a poder ir más allá de nuestras cuatro paredes, ya como nos ha enseñado el pastor Pablo. Y hermanos, vamos a hablar entonces. Padre Santo, Padre mío, gracias por este tiempo que tenemos junto al pastor Pablo Carguachín, te haciendo, Señor, un esfuerzo para poder enseñarnos de tu palabra. Gracias por el gran ministerio que tú has puesto en sus manos de enfoque global, junto con otros pastores, junto con otros misioneros. Síguelos ayudando, Padre, para que tu palabra pueda seguir llegando a los no alcanzados. Y nosotros como iglesia de Benecer, así seamos una iglesia mediana en este momento, podamos estar bien enfocados, Padre. Poder apuntar bien la flecha hacia el lugar correcto y no enfocarnos en cosas, Señor, que tú no nos has mandado. Gracias por la gran comisión que tú nos has dado, Señor, y que nos alineemos a tu corazón, que nos alineemos a tu plan. Ahora, Padre, te rogamos que des al pastor Pablo también concentración, des a él sabiduría y a nosotros también de igual manera nos dé concentración por medio de tu Espíritu Santo y podamos aprender mucho más para tomar decisiones en nuestra vida espiritual. Pedimos por ello en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, pastor, adelante, le escuchamos, ¿sí? Ahí ya puede comenzar. Atentos hermanos, porque también vamos a tener unos tiempos, ¿no? Me parecen grupos, ¿no? Que ahí ya más adelante el pastor Pablo estará explicando. Adelante, pastor. Bien, hermano, buenas noches tengan cada uno de ustedes. Realmente es una alegría volver a conectarme y ahora a través de este medio. Y vamos a ir de frente a comenzar acerca del tema del día de hoy, que significa Dios hizo un mundo. Miren, la semana pasada estuvimos allí, hablando, o antepasada, estuvimos hablando allí acerca de la gran comisión y de la misión de Dios, y la misión de Dios, como habíamos hablado, tiene que ver con lograr que Dios sea glorificado por todas las naciones. Para que Dios sea glorificado por todas las naciones, sea adorado por todas las naciones, Dios tiene que ser conocido por los diferentes pueblos. Y si no, si la gente no conoce de Jesús, entonces nunca va a poder adorar a Dios. Por esa razón, Dios mandó a llevar el Evangelio desde el libro de Génesis hasta Apocalipsis. Una y otra vez se incide respecto a la importancia de que Dios sea glorificado y que todo el mundo le conozca a través de Jesucristo. El día de hoy vamos a continuar y vamos a hablar acerca de la, de cómo Dios ve al mundo. Hermanos, saben, Dios a Dios, ve al mundo de una manera diferente de cómo nosotros vemos el mundo. Nosotros vemos el mundo muchas veces como la regla que nos ha dado la ONU o como vemos a veces de acuerdo a los imperios que han pasado en la humanidad. ¿Se está viendo la pantalla, el PowerPoint? ¿Me dicen, por favor? Sí, Ok. Un ratito, voy a dejar de compartir porque para verla. A ver, tengo que poner otra cosa para compartir sonido. Ah, ok, ya. Entonces, porque vamos a tener un video más tarde, está viendo de que tengan entonces el acceso al sonido. Como les decía, estábamos viendo cuál era la misión de Dios para el mundo y habíamos hablado también aquel viernes que estábamos con ustedes, que la misión de Dios para el mundo tiene que ver con
hacer que el mundo conozca de Jesús para que pueda adorarle, porque si no le conoce no podrá adorarle. Y de eso se trata esta segunda lección. Nosotros vemos el mundo muchas veces de una manera distinta de cómo lo ve Dios, y por esa razón es que no podemos comprender la necesidad que hay. La mayoría de las personas viven sus vidas enteras dentro de una burbuja pequeña, toda la vida dentro del marco de una iglesia X en algún lugar, o a veces no solamente de una iglesia, sino también vivimos dentro del marco de una ciudad pequeña, grande, o un país. Y pensamos que el mundo es eso solamente. Tenemos que darnos cuenta, hermanos, que el mundo es mucho más grande de lo que nosotros somos uno como iglesia, como denominación, como ciudad, como país, como lengua, como cultura. Y por esta razón hay que entender que antes de adorar a Dios, las personas primero tienen que tener acceso al Evangelio para poder escuchar acerca de Dios y poder adorarlo. Como diría Romanos 10, 14 y 15. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Literalmente Dios nos muestra justamente este aspecto. Cuán importante es que la persona crea. ¿M? Pero para creer tiene primeramente, para invocar tiene primeramente que creer. Y para creer tiene primeramente que haber oído, tiene que haber escuchado. Pero ¿cómo van a escuchar si no hay quien les predique? ¿M? En el mundo hay muchísimos lugares, hay millones de etnias que no le han escuchado, pero miles de etnias que no le han escuchado. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? La palabra enviados aquí no es solamente decirle vayan, sino sustentarlos, orar por ellos, cuidar de ellos en todo su trabajo. Así que la misión de Dios es llenar la tierra para nosotros y ser adorado por todas las naciones. Eso es lo que Dios quiere, ser adorado por todas las naciones. Por eso le dijo en Génesis a Adán y Eva, multiplíquense, fructifiquen y multiplíquense y llenen la tierra, pero con el conocimiento de Dios, ¿verdad? Dios, después de que se destruyó el mundo con el diluvio, cuando salieron Noé y su familia, les dijo lo mismo. Y cuando habló con Abraham, le dijo lo mismo. Yo voy a hacer que en ti sean benditas todas las familias de la tierra. Para que sean benditas en él todas las familias de la tierra, todas las familias de la tierra tendrían que conocer a aquel que iba a salir de los lomos de Abraham. Así que, hermanos, Dios es el centro de todas las cosas y Él desea y planea que todos le conozcan por medio de Jesucristo y le adoren. Así que nuestra meta sería descubrir cómo podemos hacer nuestra parte en el plan de Dios, en el plan que Dios tiene para todos los pueblos del mundo. Cuál es el plan de Dios para todos los pueblos del mundo, hermanos? Nuevamente recalcamos y subrayamos, es que todos le conozcan y le adoren a través de Jesucristo, a través de Jesucristo. Así que vamos a ver los objetivos de esta noche. Es tener primeramente una nueva perspectiva y aprecio por el mundo y los grupos étnicos. Noten, queremos que usted vea el mundo, pero como Dios lo ve. No, Dios no lo ve al mundo como Perú, Bolivia, Argentina, Chile, Ecuador, Brasil o Francia, Inglaterra, España, o Sudáfrica, o Marruecos, o Tailandia, o la India, o Indonesia, o Papúa Nueva Guinea. No, Dios no ve países geopolíticos. Dios ve grupos étnicos. Porque cuando Dios le dice a la iglesia, Jesús dijo a la iglesia, id y haced discípulos a todas las naciones, estaba diciendo pantata etne, está diciendo panta es toda, etne es etnias. Entonces, a todas las etnias, no está hablando de países geopolíticos. A Dios le importa poco cómo la ONU distribuye el mundo. ¿Saben ustedes que la ONU tiene asociado a un poco más de 200 países, pero inclusive hay países que no están registrados en la ONU, hermanos? ¿Mm? Hay que tener una nueva perspectiva y aprecio por el mundo y los grupos étnicos. En segundo lugar, tenemos que valorar el contenido y el poder del Evangelio para cambiar las vidas. Tercero, tenemos que cimentar el principio clave. Noten esto, principio clave. Necesidad versus accesibilidad. ¿Saben cuál es el asunto a nivel mundial en muchas iglesias evangélicas?
que la gente dice es que aquí hay necesidad, tal necesidad hay en todo el mundo. Hasta en Estados Unidos, que es el país que más misioneros manda, hay necesidad. Corea del Sur, que manda muchos misioneros, hay necesidad. Brasil, que manda muchísimos misioneros, hay necesidad. Necesidad en todas partes. Pero ¿por qué el principio clave entre necesidad versus accesibilidad? Vamos a hablar de eso en un momento. Tenemos que motivar a cada persona a llevar a cabo el plan de Dios, no solamente los pastores o los misioneros de carrera, sino cada hijo de Dios. De Dios se trata. Creo que ahora, después de hablarle de un caso, Pastor Samuel, divídalos en grupos de tres para que puedan conversar. Miren, el caso dice lo siguiente. Lorena está en la reunión de mujeres y les tocó estudiar Romanos 10:14, que habla de que cómo escucharán si no hay quien les predique, y cómo predicarán si no fueren enviados, y cómo invocarán si no han creído. Entonces, estaban hablando de esto y de pronto la gente empezó a decir, pero ¿por qué tenemos que enviar tanto dinero al otro lado del mundo? ¿Por qué no nos preocupamos de la gente de nuestra comunidad? ¿Mm? Y hubo tal discusión allí en esa reunión que Lorena no sabía qué hacer. ¿M? Y empezó a decir, la iglesia debería ayudar más a los necesitados de nuestra comunidad que a las misiones transculturales. Pero quien le tocaba guiar la siguiente reunión sería María. Y saben, ya tenía a Lorena, Sara y Juliana que estaban de acuerdo con Lorena. Así que María tiene que ahora dirigir la reunión la próxima semana y seguir hablando del asunto. ¿Cómo puede enfocar cuando la Biblia nos dice que tenemos que llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra y si nos enfocamos en ello, pero hay necesidad también en nuestra comunidad? ¿Qué hacemos? Entonces, María tiene que guiar la reunión. Si usted fuera María, ¿qué haría o qué diría? ¿Cómo comenzaría? ¿Cómo discutiría? Si ustedes quieren leer también Romanos 10:14 para que refresquen su mente, léanlo. Pero vamos a tener una pequeña discusión. ¿Cuál es el asunto básico? Primeramente, ¿qué haría o qué diría? En segundo lugar, ¿cuál es el asunto básico que se presenta aquí? Pastor, por favor, puede ir dividiendo en grupos de tres para que Ok, puedan ¿cuánto conversar. tiempo, pastor? 6 minutos. Ya, 6 minutos. Ok. Bien, hermanos, entonces nos vamos a dividir en grupos, ¿sí? De tres. No hagan nada, ¿ya? Solamente ustedes se van a unir a un grupo, ¿sí? Y cuando terminen esos 5 minutos, 6 minutos, automáticamente yo cierro esos grupos y van a regresar acá. Usted no se salga, por favor, fuera de la reunión, ¿ya? Solamente tiene que regresar acá. A ver, entonces somos 12, ¿verdad? Ya. A ver, un momento. Ya, en el grupo número uno va a estar la hermana Claudia, hermano Félix y Junior, ¿ya? En la número 2 va a estar la hermana Gisela, hermana Lili, hermano Mario. En la sala número 3 va a estar Osvaldo Arce. Hola, estoy con Kenneth. Sí, sí, sí. Ahorita se van a dividir, no se preocupen. Hermano Osvaldo, hermana Patricia y hermana Sarita, ¿ya? Ya. Muy bien. Un momento. Y en la sala número 4 el pastor Pablo, yo y la hermana Teresa. Listo, hermanos. Sí, podemos unirnos, ¿ya? Y de ahí en 5 minutos regresamos. Tienen que poner unirse. Ajá, unirse. Mm. ¿Alguien más sabía? Sí, ahí viene la hermana Teresa, ahí está. Ahí está. Hermana Teresa, abra su micro y su pantalla para poder conversar. Así que, bueno, ya escucharon el caso. Ahora tenemos que la reunión nuevamente. María tiene que dirigir ahora la reunión que ha quedado caliente Ujú. la última vez. ¿Qué harían o qué le dirían? ¿Cómo comenzarían la reunión? A ver, Mm. ¿Cuál era el caso, Samuelito? Lo llegué a ver así rápido, nomás en la pantalla. ¿cómo?
Si le puedes explicar a la hermana Teresa del caso, de Lorena, así en Bueno, breve. hablábamos, hermana, que la reunión de mujeres, la hermana Lorena insistió que en lugar de dar a las misiones, que se dan sobre todo al otro lado del mundo, deberíamos apoyar más a la gente de nuestro barrio. Y como consecuencia hubo una discusión y esto comenzó cuando escucharon que el texto de Romanos que dice, pero ¿cómo pues invocarán aquel del cual no han creído? ¿Y cómo creerán de aquel que no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Entonces, esto generó una discusión y ahora estaba la gente pensando en su comunidad, pero también otro grupo decía, pero allí la Biblia dice que tenemos que llevar el Evangelio a donde la gente no ha escuchado. Ahora, si usted fuera la hermana María, que va a dirigir la reunión la próxima semana, ¿qué haría o qué diría? ¿Mm? ¿Cuál es el asunto básico acá? ¿Qué es lo que te quiere enseñar? ¿Por qué Adelante. apoyaríamos a las misiones? Me dice usted, ¿no? ¿Por qué otro grupo no apoya las misiones, apoyaría a la gente del barrio, ¿no? Claro, unos quieren apoyar a la gente del barrio, otros quieren apoyar a Claro, la claro. misión. Ya. Ajá. Pero lo Ahorita esencial vuelvo. sería apoyar a las... ¿Me escucha? Ujú. Ahí. Sí, hermana, sí, sí, siga, siga. Ah, ya. Lo esencial sería apoyar en las misiones en este caso. O bueno, también bueno, a la gente del barrio nos quedaría predicarles, ¿no? Evangelizarles. Pero como usted dice, ¿no? ¿Cómo creer en quien no han visto, ¿no? Pero mediante su palabra, así como nosotros la aceptamos, nosotros también creemos por fe, ¿no? Sí, pero ahorita, Pero bueno, usted también dice apoyar las misiones, pero denme razones. Recuerde que usted va a conversar con la gente, tiene que convencerlas de que tenemos que apoyar las misiones. Pero ¿por qué? Te van a explicar. ¿Qué haría? ¿Cómo dirías? No solamente decir, debemos apoyar las misiones, nada más. ¿Por qué? ¿Mm? ¿Cuál es el porque asunto básico? ellos van a inculcar la palabra de Dios en otros lados. Ajá, Por eso, o sea, ellos no están yendo, bueno, son misioneros, entonces nosotros tenemos que apoyar porque ellos están impartiendo la palabra de Dios en los demás países, en la zona donde vayan. Entonces ya, lo que estamos haciendo, estamos ganando almas para el Señor, ¿no es cierto? Entonces, en ello debemos apoyarlos, sustentarlos en todo lo que podamos, en sus necesidades, ¿no? Entonces, ajá. eso es orando también, ¿no? ¿Alguna otra palabra, pastor? Bueno, que debemos hacer lo que Dios nos ha mandado hacer, ¿no? Que si bien es cierto, hay una labor pues que hay que hacer en nuestro barrio, porque como usted explicaba en Hechos 1:8, ¿no? Jerusalén, Judea, Samaria hasta el último de la tierra. Si bien es cierto eso hay que hacerlo, no hay que dejar de hacer lo otro también. Entonces, creo que justamente el versículo, ¿no? Yo le enseñaría de esa manera, cómo irán si no hay quien les predique. Entonces, creo que hay que hacer una cosa sin dejar de hacer otra, ¿no? Ese es lo justamente importante. Uno, ¿Dios quiere que trabajemos ahí alrededor nuestro? Claro que sí. ¿Y Dios quiere que llevemos el Evangelio al otro lado del mundo? Con toda razón. Pero aquí, ¿cuál es el asunto básico? Que en lugar, mire, dejemos de apoyar aquí, que es como de vestir un santo para vestir otro, ¿no? Entonces, pero la clave no está en eso. ¿Por qué si tanto te interesan la gente del barrio, por qué no das de tu dinero, verdad? Fácil es administrar lo que no es tuyo, porque eso es de Dios. ¿M? Eso es de Dios. Entonces, de eso se trata. Nosotros tenemos que a empezar a ver que justamente tenemos que hacer el trabajo acá, pero la gente que está al otro lado del mundo no tiene acceso al Evangelio. ¿M? La gente de acá necesita, pero tiene acceso al Evangelio. ¿Qué es lo más importante? En cierto modo, su barriga o su alma. Alma. ¿M? Así es. Así que ¿qué haría o qué diría? Bueno, le diría lo que usted está diciendo, ¿no, hermana? Que debemos enseñarles porque ellos van a predicar la palabra de Dios y si la gente no escucha de la palabra de Dios, entonces nunca va a conocer a Cristo y Ujú, como consecuencia no le va a adorar. ¿Cuál es ujú. el asunto básico acá?
¿Mm? ¿Cuál es el asunto El básico? asunto básico es de que, claro, como usted dice, ¿no? Las personas a nuestro alrededor, cuando les preguntamos acerca de Dios, ya saben, más o menos, ¿no? Quién es Dios, Adán y Eva, ya saben un poco del pecado, ya tienen, o sea, ya hay como una, Tienen un poco de conocimiento. claro, hay un conocimiento previo, ¿no? Pero las personas que, Ujú. no que están en otra parte del mundo, en la ventana 1040, en los lugares no alcanzados, nunca han escuchado de Jesús, no saben quién es Él, han recibido la educación desde pequeños en el Islam, en otras religiones y no conocen el verdadero evangelio, ¿no? Entonces, si bien es cierto, hay que seguir haciendo esfuerzos acá, también hay que seguir apoyando allá y más todavía, ¿no? Hay que hacer más esfuerzos en esos lugares donde todavía el evangelio no ha sido traducido, ¿no? La palabra no ha sido traducida, todavía no es conocido el nombre de Jesús. ¿Se han dado cuenta que hay algunos que tienen la capacidad de poder trabajar en otra cultura? No todos pueden trabajar en otra cultura. Ujú, Hay unos que tienen la mayor posibilidad de hacer un trabajo más cercano y lo hacen bien. Entonces, cada uno tiene que cumplir el rol que Dios le ha puesto en el lugar que Dios quiere que esté. Eso es lo que nosotros empezamos a valorar cuando vemos el mundo de esta manera y cuando vemos el asunto básico que Dios tiene que ser escuchado o conocido para que la gente pueda adorarle. Como dice acá, para este el asunto básico, la gente tiene que tener acceso al Evangelio antes de que pueda creer en el Evangelio. ¿Mm? La gente, si no tiene acceso al Evangelio, nunca va a poder creer, por más que quiera, por más que esté angustiado. Si no tiene el conocimiento del Evangelio, no va a poder acercarte a Dios. Ujú. muy bien, muy Ya bien. le, ya Gracias, le escucho, pastor. pastor, 6 minutos. Ya regresamos al... ¿Ya estamos? Sí, cierro las salas ya. Regresamos Sí, al... sí, 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 sí. Ya, ya dice que en un minuto. En un minuto Ajá. regresamos al principal. Bueno, ya, yo regreso de verdad. Bien, esperamos al resto, que ya están viniendo en unos segundos, ¿ya? Se caló. ¿Ya están todos? No todos, No, pero todavía ¿qué les faltan. pareció, hermanos? A ver, ¿entendieron el asunto de que hay, algunos querían quedarse a predicar, hacer ayuda solamente en la comunidad y el otro grupo estaba pensando la importancia de llevar el evangelio hasta lo último de la tierra? Entonces, aquel que quería quedarse en la comunidad no quería que se dé ofrendas a los que estaban al otro lado del mundo. Entonces, la discusión es esa, ¿qué debemos hacer? ¿Mm? ¿Qué debemos hacer? ¿Alguien opinó? En nuestro grupo hubieron varias opiniones, pero ¿alguien más? ¿Alguien hizo algún comentario? Pastor, sí. Bueno, A ver, hermana, conversamos le en nuestro escucho. grupo, según, bueno, Lorena, ¿no? Sara y Juliana, bueno, Lorena decía, ¿no? Insistía en discutir el tema de lo que siempre ella dice, ¿no? Que deberíamos más ayudar a los que están en nuestra comunidad que a las misiones, ¿no? Entonces, y también usted dio un versículo clave para poder apoyarnos de ahí, que fue Romanos 10:14, donde dice, ¿no? ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Entonces, tiene palabras clave, ¿no? Ese versículo como enviar, predicar, oír, creer también, ¿no? Entonces, podría también, como paso número uno, podría ser validar también el corazón de Lorena, ¿no? Su opinión, pero también decirle que en Santiago 1:27 nos llama también a cuidar de los huérfanos y de las viudas y que pues eso no está en discusión en la Biblia, ¿no? Y de alguna manera, mostrando el equilibrio con Romanos 10:14, dice, ¿no? El apóstol Pablo dice que la gente no puede creer si no oye, ¿no? Y no puede oír si nadie le predica. Entonces decirle también a ella que hay miles de personas que en otras culturas que nunca han escuchado el evangelio, ¿no? Ni siquiera una sola vez. Entonces, si le decimos a Lorena, ¿no? ¿Cómo podemos hacer si nadie les habla a ellos? Entonces, podríamos plantear bueno, una solución entre en local, ¿no? En el ámbito local versus misiones
en que la iglesia de todas maneras tiene que tener en el ámbito local, ¿no? Ayudar a los necesitados en nuestra comunidad, ¿no? Pero también de otra manera global, enviando, apoyando misioneros en diferentes, ¿no? Diversos sitios culturales donde también tengan acceso al Evangelio. Bueno, entonces podríamos también decirle que lo que deberíamos hacer es en realidad ser fieles al mandato completo que Jesús nos da, que es ser testigos, ¿no? En Jerusalén, Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, según Hechos 1:8. Y bueno, también decirle también que Romanos 10:14 nos recuerda que alguien tiene que ir a predicar, ¿no? Y que si ese alguien no somos nosotros, ¿quién pues no también podría ser? Y Amén. hay que apoyarlo, y hay que apoyarlo. Muy, muy bien, hermana, muy concreto. Mire, excelente. Uno de los grandes problemas, ¿saben cuál es? Tenemos el fondo de la iglesia, pero dicen que nos conmueve este grupo humano de aquí. Y no digo que no nos debe conmover, nos debe conmover. Tenemos que amar a la gente con compasión y con misericordia. Pero esta gente que está acá a nuestro lado, tiene, uno puede buscar recursos de alguna forma. En cambio, la gente que es enviada al otro lado del mundo, sobre todo, va confiando en nosotros, en las promesas que le hemos hecho o que deberíamos hacerles para apoyarles en el trabajo que tienen. Y no podemos, si nosotros dejamos de apoyarles, ¿qué hacen allá? Ellos no pueden ni trabajar. A una familia, ustedes conocen a Braulio, le estuvieron investigando y les estuvieron interrogando y acusándoles de que él estaba trabajando allí. Y él dijo, yo no trabajo, yo estoy aprendiendo el idioma, pero le estuvieron incomodando allí. Y así ocurre. Imagínense, si una persona no hace un trabajo como comúnmente se da, pues de sus 40 horas semanales o 48, si no se da así, se va a cuestionar. Y si no tiene trabajo, ¿de dónde se va a sustentar? Para mantenerse haciendo de que Jesús sea conocido en esos lugares. Por eso, el asunto básico de todo esto es que la gente tiene que tener acceso al Evangelio antes de poder aceptar el Evangelio. Dice la Biblia al respecto. La Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo conocemos ese versículo mucho. ¿Qué dicen otras personas, hermanos? Primeramente, vamos a ver. La población actual del mundo es de aproximadamente 8.000 Pastor, millones de no personas. está, ¿Sabía? no está que comparte su pantalla. ¿No estoy compartiendo? No. Ya, gracias por avisarme. Sí, sí. Dejé de compartir. Ya. Ahora sí. Ajá, sí, ahora sí. La población del mundo es aproximadamente 8.000 millones de personas. 5.000 millones viven donde hay acceso al Evangelio. Noten, donde hay acceso al Evangelio. Y 3.000 millones, o sea, la tercera parte de los habitantes del mundo viven donde no hay acceso, ¿no? O hay poco acceso al Evangelio. Cuando hablo de acceso, no tienen posibilidad de tener una Biblia, no tienen posibilidad de tener literatura cristiana, no tienen posibilidad de conocer a un cristiano, no tienen la posibilidad de nunca ver un templo. Y como consecuencia a esto, esa persona, si no tiene acceso a esos recursos, la Biblia dice, la fe viene por él, oír qué cosa, el Evangelio, ¿verdad? La fe viene por, dice, ¿cómo va a creer en el que no ha oído? ¿Y cómo va a oír sin haber quien le predique? Tiene alguien que predicarles, de hablarles para poder escuchar y creer. La gente quiere creer. En la ventana 1040, ¿qué es la ventana 1040? No es una ventana oficial ni, ni tangible. Es solamente un gráfico. Miren ustedes el mapa de aquí. El mapa de África es el que está en la parte de abajo. Europa es la parte de arriba y la parte verde, roja y amarilla es la parte de Asia. Y más abajo esa otra parte ya después que sale del rectángulo es Oceanía. ¿Y qué nos dice este estudio?
que en ese espacio se llama la ventana 10 grados hacia arriba, 10 grados por 40 grados horizontales, a esa ventana se le llama ventana 1040. ¿Y por qué alguien descubrió que la mayor cantidad de gente que no ha escuchado de Jesús, la mayor cantidad de gente que nunca ha tenido un encuentro con Jesús, vive en esos lugares? Entonces, hablamos de 3.000 millones de personas que viven desde la costa del occidente, occidental del África hasta la cuenca del Pacífico. Noten ustedes aquí el África debajo de la parte roja, esto que parece un cuerno, le llaman el cuerno de África, desde allí hasta el otro extremo, estamos hablando de la cuenca del Pacífico, es el área donde se encuentra el 95% de los pueblos no alcanzados en el mundo, sobre todo. Escuchen este video, escuchen y vean. ¿Alguna vez te has preguntado qué es la Gran Comisión? Jesús dijo que hiciéramos discípulos a todas las naciones. Piénsanlo primero un poco. Discípulos, bautizados y enseñados a seguir a Jesús en toda su palabra. Ahora piensa en lo segundo, a todas las naciones. Naciones es la palabra etnos. En realidad esto quiere decir todos los grupos étnicos. Para que tengamos una idea clara, ¿sabes cuántas naciones hay en el mundo? Aproximadamente 200. Pero ¿sabes cuántos grupos étnicos existen en el mundo? Aproximadamente 16,000. En base a esto, la Gran Comisión es más grande de lo que pensamos. Un grupo étnico es un grupo de personas que comparten todas o algunas de las siguientes características: lengua, raza, cultura, religión, economía, territorio. Lo que debe preocuparnos es que de los 16,000 grupos étnicos en el mundo, aún quedan 6,000 grupos étnicos sin ser alcanzados. Esto es 1/3 de la población mundial, más de 2 billones de personas. Más preocupante es saber que se calcula que solo 1 de cada 10 misioneros trabaja entre los no alcanzados. Cuando hablamos que son no alcanzados, nos referimos no solo al hecho de que no han escuchado el Evangelio, sino que no tienen la posibilidad de escucharlo, sin cristianos entre ellos, sin iglesias y en la mayoría de los casos sin Biblias. Por ejemplo, pensemos en los 2 países más poblados del mundo. China, con aproximadamente 1.300 millones de habitantes, tiene más de 500 grupos étnicos y el 80% se consideran no alcanzados. India, con aproximadamente 1.200 millones de habitantes, siendo el país más multiétnico, tiene 2.500 grupos étnicos aproximadamente, y el 90% se consideran no alcanzados. En todo Asia se calcula que hay más de 3.000 etnias no alcanzadas. ¿Puedes imaginarlo? ¿Cuántos millones y millones de personas no han escuchado el Evangelio? ¿Cuánta falta hacen misioneros al estilo de Pablo, que se propongan a ir donde Cristo no ha sido anunciado? ¿Cuánta falta hace que oremos para que el Señor de la mies envíe obreros a su mies? ¿Y cuánta falta hacen iglesias dispuestas a sacrificar a sus mejores hombres y sus más preciados recursos? Porque ¿cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Qué has hecho para alcanzar a los no alcanzados? ¿Cuánto has orado? ¿Cuánto has ofrendado? ¿Estarías dispuesto a ir? Como dijo en una ocasión William Carey, espera grandes cosas de Dios, emprende grandes cosas por Dios. Bien, ¿qué les pareció el video? ¿Mm? Nos aclaró algunas cosas, ¿verdad? Algunos rostros que son especialmente de algunos lugares lejanos y que nos muestran una necesidad grande que hay en estas personas de conocer el Evangelio. Y entonces, ¿qué es una etnia? Es un grupo humano que está unido por religión, por territorio, por idioma, por comida, por cultura. ¿Mm? De eso se trata. Así que nosotros tenemos que ver
al mundo como Dios lo mira, para poder entender estas cosas. Vamos a continuar. ¿Por qué tanta gente aún no tiene acceso al Evangelio entonces? Nuestra preocupación es por aquellos que no tienen acceso, aquellos que no tienen Biblia, aquellos que no tienen cristianos, aquellos que por más que quisieran desesperadamente encontrar a Dios no podrían hacerlo porque no tienen la palabra de Dios. Recuerden que la fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Les falta motivación correcta al pueblo de Dios? ¿No entendemos la misión de Dios? ¿O no tenemos una perspectiva correcta de cómo Dios ve a los pueblos del mundo? Puede ser una o más cosas, ¿verdad? El libro de Marcos nos dice claramente, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tienen pastor. Así debemos ser nosotros, dice, nuestra perspectiva debe impactar la manera en cómo vemos a la gente y qué hacemos para alcanzarlos. Vemos el mundo a través de los ojos de Dios, hermanos. ¿Cómo Dios ve el mundo? Vamos a ver los segundos momentos. Sugerimos tres perspectivas derivadas de la Biblia a través de las cuales Dios ve a los pueblos del mundo. Una comprensión correcta de estas perspectivas va a producir mayor motivación que nos va a ayudar a tener una mejor estrategia para alcanzar a los pueblos. De eso se trata. Vamos a ver, entonces, hemos hablado de la perspectiva. ¿Qué perspectiva tenemos que conocer o cambiar o corregir? Primeramente, Dios ve países geopolíticos y Dios no ve, sino Dios ve grupos étnicos. Dios no ve países geopolíticos, sino grupos étnicos. La perspectiva que tenemos que cambiar es, en lugar de seguir viendo países geopolíticos en el mundo, tenemos que ver grupos étnicos. Jesús dijo, id y hacer discípulos a todas las naciones, pantata etne, a todas las etnias. Que es un grupo étnico? Nuevamente, es un grupo homogéneo de individuos, familias y clanes que comparten un idioma común y un sentido de identidad cultural propia. La perspectiva anterior se enfocaba en los países geopolíticos. Una perspectiva más correcta se enfoca en los grupos étnicos. Miren ustedes los cuadros o los mapas de la derecha. En el mapa que está en blanco aparecen allí 54 países. ¿Cuántos países geopolíticos hay en África? 54. Pero ¿cuántos grupos étnicos hay allí? Hay cerca de 1000, si no es más, de grupos étnicos en el África. Miren cómo lo ve Dios. Dios no ve todo desierto, Dios ve a la gente. Vamos a poner un ejemplo. China es el país geopolítico, es un solo país geopolítico. Sin embargo, existen en su territorio más de 500 grupos étnicos. ¿Sabían ustedes? 500 grupos étnicos. China es un país, pero muchos pueblos, los Han, los cantonés, los Hakka, los Manchú, los tibetanos, los Lusu, Laju, los Uigur y así muchos otros más. Tenemos que ver ahora la segunda perspectiva. La segunda perspectiva nos va a indicar que Dios ve grupos étnicos alcanzados y no alcanzados. En el mundo hay mucha gente. Y cuando Dios ve a la gente, Dios ve grupos étnicos alcanzados y otros grupos no alcanzados. ¿Qué cosa quiere decir? Que por más que estén en alguna comunidad indígena, ya esté en la selva, en la sierra, en alguna otra parte del mundo, ya tienen acceso al Evangelio, ya tienen acceso a Biblia, ya tienen cristianos, ya tienen templos. Entonces, una perspectiva tradicional medía la respuesta al Evangelio como salvos o convertidos, ¿no? O inconversos, salvos e inconversos. Es más estratégico mirar a la gente del mundo como pueblos alcanzados, y pueblos no alcanzados. ¿Por qué? Porque el alcanzado, hermano, ya escuchó de Dios. Tu vecino, tu hermano, tu familiar, ya escuchó de Dios. Pero ¿cuándo va a cambiar? ¿Cuándo le va a entregar? Si no conoce, si ha escuchado del Evangelio y no le quiere recibir a Cristo, ya es su problema. En cambio, hay gente que nunca le ha escuchado, no sabe ni siquiera quién es Jesús. Tú le preguntas, ¿has escuchado hablar de Jesús? Y ellos te dicen, ¿y quién es Jesús? Así que una perspectiva tradicional mide justamente esta respuesta. Es más estratégico mirar a la gente
del mundo como pueblos alcanzados y no alcanzados, para ver lo que falta para cumplir la gran comisión. Una perspectiva más estratégica mide la accesibilidad del Evangelio, realmente. Aunque toda la gente necesita el Evangelio, no toda la gente tiene el mismo acceso al Evangelio. ¿Se dan cuenta? La tercera perspectiva es: Dios ve a los grupos étnicos no alcanzados como adoradores en potencia. ¿Cómo lo ve? Como adoradores en potencia. Miren lo que dice el libro de Salmos. Alguien busque Mateo 12, yo busco lo de Salmos. Salmos 22, 27. 22, 27, si alguien lo tiene, lo lee, pero si no, lo leo yo. Y les dice: acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra. ¿Qué dice? Que todos se van a volver a Dios un día, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Así que eso dice, todas las naciones van a venir a adorarle en algún momento, hermanos, en algún momento, todos. Y hay gente que le va a adorar una sola vez en la vida porque después de eso va a ser condenado. Tenemos nosotros que hacer que adoren para siempre al Señor Jesucristo. Mateo 12:30, es interesante lo que dice. Miren, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Nosotros tenemos que darnos cuenta justamente que o recogemos o desparramamos. Él sabía que nuestra pasión por Dios alimentaría nuestra compasión por el hombre, y nuestra adoración a Dios nos motivaría a compartir nuestro testimonio con otros. Así que pasión por Dios nos lleva a una compasión por los demás, y adoración a Dios tiene que llevarnos a compartir nuestro testimonio. En base entonces a estas perspectivas que hemos visto, veamos las oportunidades sin precedentes que tenemos. ¿Saben? Patrick Johnston dice lo siguiente: estamos viviendo el momento de la mayor cosecha para el reino de Dios que el mundo jamás ha visto. Miren la comparación: 1960 éramos 3.000 millones de personas y 3% eran cristianos evangélicos, o sea, 90%. A la actualidad somos 8.000 millones de personas, 12.5 son cristianos evangélicos. Aproximadamente se creció en 660 millones. Esto significa que en los últimos 63 años, casi 1.000 millones de personas han empezado a adorar a Dios. ¿Mm? Sin embargo, hay muchos que todavía no lo han hecho. Por eso hay muchas cosas que nosotros tenemos que hacer. ¿Cuál es el crecimiento entonces de la Iglesia Latina? Esto nos debe ayudar a tener una perspectiva correcta. Hay todavía miles de millones de personas que viven en áreas donde hay poco o ningún acceso al Evangelio. Actualmente tenemos los recursos humanos y económicos suficientes para terminar la gran comisión, ¿sabían? Y que Dios sea adorado en cada grupo étnico es el objetivo de Dios. Casi 3 de cada 10 latinoamericanos se identifican como evangélicos, ¿sabían? Esta es la perspectiva maravillosa. El país que está marcando la historia, y estas estadísticas son los latinos en Latinoamérica. Y 3 de cada 10 son latinoamericanos, esos evangélicos. Se identifican como evangélicos, por lo menos. Que vean ahora este video y vean vean la información. Hace 2000 años. A ver, pongan por favor el máximo su volumen, porque esto tiene un volumen pequeño, ¿ya? Para que puedan escuchar toda la información. Un segundito. A Súbale ver. el volumen, pastor, ahí lo ha muteado, más bien. Ah, tú lo has muteado. Ya. No, Ahora sí. súbale ahí a la derecha. No, no, ahí abajito, abajito, donde estuve antes. No, no, a la derecha, ahí mismo en el video, ahí a la derechita, a la derecha, a la derecha. Ahí, ahí. Ah, ya, Ajá, ya, ya. ajá. 1000 años, que nuestra misión es ir y hacer. Listo. Ahí va. Jesús nos dijo hace 2000 años que nuestra misión es ir y hacer discípulos a todas las naciones. Él también nos prometió que solo después de cumplir con esta tarea vamos a recibir la bendición de su regreso. Entonces,
¿Qué estamos haciendo para cumplir nuestra misión? Clasifiquemos a los 7 billones de personas que hay en la Tierra hoy en día en 3 grupos. Empecemos con los cristianos. Cerca del 33% de la población del mundo se identifica a sí mismo como cristiana. Llamaremos a esta sección de la población el mundo C. C de cristiano. Es importante recordar que no todas las personas que están dentro del mundo C son verdaderos creyentes en Cristo. Ellos simplemente se identifican como cristianos porque tienen una creencia nominal en Jesús o porque viven en un país que se considera cristiano. Entonces, ellos se consideran cristianos. Luego, está el 38% del mundo que tiene acceso al Evangelio, pero ha escogido no seguir a Jesús. Ellos tienen Biblias en su lengua, iglesia cerca, amigos o colegas del trabajo que son potencialmente cristianos o acceso a otros recursos cristianos en su lengua. Todos ellos tienen acceso a las buenas nuevas, solamente que aún no han decidido seguir a Jesús. Este segmento de la población es llamado el mundo B. Eso nos deja con el 29% del mundo. Esto significa que tan solo 1 de cada 4 personas en este planeta no solo nunca ha escuchado de Jesús, sino que no tienen oportunidad alguna de escuchar las buenas nuevas de Jesucristo. Ellos no tienen acceso al Evangelio, no tienen Biblias en su idioma, no tienen iglesia alrededor, no hay creyentes cercanos, no tienen oportunidad de aprender de Jesús. Este 29% del mundo lo llamaremos el sector A. Ahora, hablemos de misioneros. Solo 1 de cada 1.800 cristianos en el mundo C decide servir como misionero intercultural. Entonces, nosotros podemos sacar 400.000 misioneros fuera de ese mundo C. Esa es nuestra fuerza misionera intercultural en el mundo entero. ¿Sabías que el 72% de todos nuestros misioneros están yendo al mundo C? Aunque no lo creas, la gran mayoría de nuestros misioneros enviados están yendo a evangelizar personas del mundo que tienen Biblias e iglesias establecidas. 25% de los misioneros están siendo enviados al mundo B, donde ya existe algún acceso a la iglesia y a la Biblia. Eso nos deja solo con el 3% del total de nuestra fuerza misionera a trabajar en todo el mundo A, la sección de la población sin ninguna oportunidad de escuchar acerca de Jesús. 29% del mundo no tiene oportunidad alguna de escuchar el Evangelio, pero estamos enviando solo una pequeña porción de cristianos a ellos. ¿Qué hay acerca de las finanzas? Anualmente, todos los cristianos en el mundo C ganan un total de 42 trillones de dólares y juntos son 700 billones a las causas cristianas cada año. Eso incluye todo: eventos sin fines de lucro, iglesias, programas para jóvenes, misiones, etc. ¿Puedes hacer las matemáticas? Menos del 2% de las ganancias de los cristianos están siendo enviadas a las causas cristianas. Fuera de esos 700 billones de dólares dados a todas las causas cristianas, solo 45 billones están siendo dadas a las misiones específicamente. Eso es un poco más del 6% de los 700 billones. De hecho, se reporta más dinero robado de la iglesia cada año que dinero dado a las misiones. ¿Recuerdas esos 400.000 misioneros? Tenemos 45 billones de dólares para sostenerlos en el mundo intercultural. Pero, ¿cómo exactamente está siendo distribuido? Bueno, se reparte 39 billones de dólares al mundo C cada año. Sí, el 87% de todo el dinero para misiones está siendo invertido en áreas donde el mundo ya tiene Biblias e iglesias disponibles. 5.4 billones, o el 12%, va al mundo B cada año. Esa parte del mundo que tiene acceso al mensaje del Evangelio, pero que lo ha rechazado. Eso nos deja con solo 450 millones, o sea, el 1% de todo el dinero está destinado al mundo A, es decir, a la gente menos alcanzada del mundo. Para ponerlo en perspectiva, anualmente los estadounidenses gastan más dinero en disfraces de Halloween
para sus mascotas que dinero enviado al mundo A. Para resumir, solo 3% de nuestra fuerza misionera, armada con solo el 1% de dinero para misiones, está siendo enviado a alcanzar los 2 billones de personas que no tienen acceso al Evangelio. 2 billones de personas aún están esperando las buenas nuevas de Jesucristo. Entonces, esta es la pregunta para ti. ¿Qué es lo que vas a hacer para cambiar esto? ¿Qué les pareció, hermanos? ¿Qué les pareció esta estadística, esta información? Ujú. Alguien, dígame algo, por favor. ¿Alguien, hermanos, algún comentario, tal vez? Y piensan ustedes, ¿dónde van la cantidad del dinero que se recauda para misiones? En las iglesias se hacen ofrendas misioneras, algunos hacemos un pacto para dar la ofrenda misionera permanentemente, otros hacen una vez al año, etcétera. Pero la gran cantidad de ese dinero se va a los lugares donde hay buenas iglesias, se va para programas especiales, no se usa la mayor cantidad de recursos. Están hablando de que solamente el 3% de todo lo que se recauda va a eso. En otras palabras, algunos han dicho inclusive, de cada 100 soles, ni un sol llega al campo misionero transcultural. Pueden hacer misiones acá, pero al cambio misionero transcultural no llega ni un sol, imagínense, de cada 100 soles. ¿Creen que es una buena administración? No. No, No, pues. ¿Y por qué no es una buena administración? A ver, ¿por qué sería? Básicamente, hermanos, porque el apóstol Pablo gastaba sus fuerzas, gastaba sus recursos, gastaba su dinero, gastaba todo lo que tenía, no en estar toda la vida en Éfeso, toda la vida en Tesalónica, toda la vida en Colosas, toda la vida ahí en Corinto. No, ¿dónde estaba Pablo? Siempre buscando aquel lugar donde Jesús no había llegado todavía con el Evangelio, donde no se había llegado el Evangelio, donde Jesús no era conocido, donde Jesús no era adorado. Allí iba. Así que hay que darnos cuenta, hermano, no estemos cayendo nosotros en lo mismo. Bueno, vamos a pensar en la reflexión. Aquí podemos opinar todos juntos. ¿Cómo veo a los diferentes pueblos del mundo actualmente? Seamos sinceros, ¿lo veías así como etnias o lo veías como pueblos geopolíticos? Una pregunta sencilla. Mm. ¿Cómo los veías? ¿Como pueblos geopolíticos o como etnias? A ver, hermanos, participen, por favor. creo que todos veríamos como pueblos geopolíticos. Claro, es que eso nos hemos enseñado y así hemos crecido, ¿verdad? Pero cuando vamos al texto en el griego, es pantata etne, a todas las etnias. Y una etnia es muy diferente a un país. Ya en el pasado se ha hecho eso y está bien, porque de alguna manera llegaron. Pero, por ejemplo, en nuestro país hay por lo menos 30 etnias todavía que faltan alcanzar, ¿sabían ustedes? Algunos tienen Biblias, algunos tienen ya templos, tienen cristianos, todo, pero ¿saben? No tienen líderes autóctonos preparados. Yo voy mucho a apoyar a los shivos. Hemos estado también con Achenincas, con Omaxigengas, con Achenincas, con Aguajún, con diferentes comunidades aquí en nuestro país, y muchos de ellos tienen evangelio, pero no tienen líderes locales, líderes autóctonos. Siempre necesitan ayuda de afuera. Nosotros somos extranjeros para ellos, ¿me entiendes? Y por esa razón, esos pueblos todavía siguen no alcanzados. Así que hay que ponerse a pensar como veo.
Discutamos en grupo, dice, puesto que hay más de 3.000 millones de personas en el mundo con poca o ninguna oportunidad de escuchar el Evangelio. ¿Cómo debe este hecho afectar nuestro servicio a Dios primeramente y el plan estratégico y ministerial de nuestra iglesia? ¿Cómo debe afectar? Opiniones, por favor. Nos demos cuenta que son más de 3.000 millones de personas que tienen poca o ninguna oportunidad de escuchar el Evangelio. Entonces, ¿cómo debe el hecho de entender que esto es algo real? ¿Cómo debe afectar nuestro servicio a Dios? Uno, y cómo debe afectar al plan estratégico del ministerio de nuestra iglesia. Escucho, por favor, opiniones. Opiniones. Si no hay voluntarios a dedocracia, como se dice. Ahí está. Mano Mario creo que quiere apor- participar. Aportar de alguna manera, ya sea con nuestros recursos, o de la manera que podamos, pero para solo los pueblos no alcanzados, no para aquellos que ya han sido alcanzados. Ok, hermano, gracias. De Es cómo debe interesante. Hay una afectar parte, su servicio como a Dios dice, en el plan ayudar estratégico con todos de nuestros nuestra recursos. Muy iglesia. bien. ¿Qué otra cosa más? ¿Qué Ana otra cosa Claudia más debe creo, hacer? Ana Claudia creo que quiere decir. Bueno, Claudia, te escuchamos. Ah, Claudia, te escuchamos. sí, pastor, estaba también, bueno, pidiendo apoyo en cuanto a la pregunta de cómo el hecho de afectar a nosotros, ¿no? Habla en el sentido de la iglesia, ¿no? En sí. Eh, Individualmente y como iglesia. a, bueno, capacitar a los miembros, ¿no? De la iglesia para específicamente las misiones o también hacer alianzas con organizaciones misioneras. Y Oh, bueno, aparte también de una educación, ¿no? En cuanto a la congregación sobre los pueblos no alcanzados y, bueno, aparte también de la sensibilización que nos debemos tener también como iglesia, ¿no? Por los pueblos no alcanzados y que, bueno, no es solo en la parte local que nos debe importar, sino de manera global. gracias, hermana. Precisas han sido sus aportes. Entonces, usted ha hablado de la importancia de enseñar, de la importancia de hacer alianzas, de la importancia de, otro detalle, de enseñar y un detalle más que se me pasó. Pero es importante, eso es importante. Tenemos que recalcar esto en toda la iglesia para que no solamente el grupo de ustedes, los que están en esta reunión, pueda tener una visión diferente, sino eh, toda la iglesia. Mm. Y usted está hablando de capacitarse, de aprender. Y dicho sea de paso, tenemos del 24 al 27 de agosto el Congreso justamente de Enfoque Global para hablar de todas estas cosas en una forma más profunda, en 4 días, 3 noches internado, y esto tiene solamente un valor de 50 soles para poder participar de esto. Realmente es un valor simbólico, simbólico. Así que les invitamos, si alguno no ha participado, todavía no conoce más de esto, allí vamos a estar hablando ya de todo el curso en una forma total. Segundo, va a haber iglesias que no saben nada, otras iglesias que recién están aprendiendo o que ya tienen quizás quinto, sexto módulo, o iglesia que ya terminó y que solamente está haciendo celebraciones globales y no pierde el enfoque. Todo eso va a haber en agosto. Por favor, alguno de ustedes sería bueno que pueda acompañarnos, ¿no? Si quiere más de uno, bienvenido ya de conversar. Luego, ¿qué planes podemos hacer para concientizar a la gente acerca de la necesidad que hay en el resto del mundo? ¿Qué planes podríamos hacer para concientizar a la gente? Miren las cosas claves. ¿Qué cosas podemos hacer? Segundo, para concientizar a la gente acerca de la necesidad que hay en el resto del mundo. Escucho.
¿Qué podemos hacer para concientizar a la gente acerca de la necesidad que hay en el resto del mundo? Podríamos informar a la iglesia, ¿no? Trayendo testimonios, videos, fotos, ¿no? De los misioneros. Muy bien. Iglesia también podría, obviamente orando, ¿no? También, ¿no? Tomando un tiempo siempre para orar por los países y por los pueblos diferentes, ¿no? Para poner también, hacer un mapa en la iglesia, ¿no? De orar específicamente por ciertos lugares y también enseñar a los niños, ¿no? Desde los más pequeños a que estudiemos sobre la misión, ¿no? Sobre la misión que Dios nos ha mandado en la Biblia, ¿no? Donde en Romanos habla mucho, ¿no? Que nos recuerda que alguien tiene que ir y contar el Evangelio. Ajá. Y ahora la segunda pregunta, ¿qué podemos hacer para dar a conocer a los diferentes pueblos o grupos étnicos podemos hacer para dar a conocer que existen miles de pueblos, miles de grupos étnicos dentro y fuera de la iglesia? ¿Cómo podemos hacer? Tal vez en los cultos de oración, ¿no? O sea, poder, o sea, buscar, por ejemplo, la semana pasada, el martes pasado, estuve compartiendo con la iglesia Proyecto Josué, esa página, ¿no? Joshua Projects, donde hay justamente bastantes datos, no solamente acá en el Perú, sino también en el mundo, ¿no? Y eso podría ser para investigar un poco más y sacar información de esa página y poder en los cultos de oración orar específicamente por ellos, ¿no? Ok, Podría gracias, ser pastor, una... gracias que está haciendo eso. Eso es buenísimo y de eso vamos a hablar en el segundo módulo. La importancia de conocer grupos étnicos y especialmente no alcanzados. ¿Mm? ¿Alguien más? ¿Qué podemos hacer? Estaba hablando el pastor de orar por ellos, eso es importantísimo. ¿Qué otra cosa podemos hacer? También podría ser formar algunos grupos pequeños dentro de la iglesia, donde podamos tener comunicación, ¿no? Contacto con personas de diferentes orígenes aquí mismo también, por ejemplo, ¿no? En el Perú, para conocer mejor, ¿no? Cómo viven ellos, cuál es su situación, no solo espiritual, sino en todo el ámbito, ¿no? De donde están, como por, usted decía también los ashánicas, por ejemplo, ¿no? Un grupo donde podamos estar diferentes, ¿no? De diferentes regiones y etnias y pues conocernos, orar juntos, ¿no? Más que todo. Qué bueno, hermano. ¿Alguien más tiene una opinión? Tienen buenas opiniones, ¿ah? A ver, otro hermano que pueda participar, ya, aparte de la hermana Claudia. Podría ser también dar algunas charlas de vez en cuando a los miembros de la iglesia y a algunos invitados para que conozcan que hay diferentes etnias alrededor del. Claro, mi hermano. Qué bueno, qué buenas opiniones. Y como dijo el pastor, entrando a esa página, sobre todo que se llama Joshua Project. Hay en varias páginas, hay mucho, pero quizás la más completa es la de Joshua Project. Esta imagen, este video que ustedes han visto del estado del mundo, es un video de Joshua Project, pero estaba en inglés. La gente de nuestra iglesia lo agarró y lo arregló para que esté en español. Y miren, este ha sido y está dando la vuelta a todo América. Así que, ¿qué planes podemos dar? Cada uno en oración, como iglesia, debe ver cómo puede mejorar. Nosotros no, ustedes no van a encontrar con nosotros necesariamente que les retamos a hacer un plan que nos siga a nosotros, ¿no? Que obedezcan a nosotros. No, ustedes tienen que ver lo que estamos enseñando, ver lo que funciona en su congregación y hacerlo, pues, y hacerlo. Muy bien, ¿qué les parece? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Pregunten, hermanos, opinen, porque acá lo tenemos al pastor Pablo. Hay que aprovecharlo. Hay que sacarle el jugo. Con todo gusto, mis hermanos. La pregunta es, ¿qué pregunta tienen? O yo pregunto. Mm. ¿Alguno de ustedes ha tenido el corazón conmovido para poder llevar el Evangelio más allá del Perú?
¿Ah? ¿Alguno de ustedes? ¿O alguno de ustedes ora actualmente por algún misionero que está o misionera que está fuera de Perú? Sí, Claro que pastor, sí, pastor. en la iglesia estamos orando por varios pastores. Ah, ¿por quiénes ora, hermana? Sí, Bueno, estamos orando también por el pastor Rugel, que está en Rugel, Azerbaiyán. por Braulio, muy bien. ¿Otra persona más? Claro, nosotros también recibimos la vez pasada la visita del pastor David Yanapa, un pastor en Bolivia. Yanapa, ajá. Pero después de ello, más que nada en el Perú, ¿no? Es que recién estamos implementando esta visión. Y bueno, lo bueno es que están comenzando, pastor. Y bueno, he escuchado muy buenos comentarios. Hermana Claudia, usted ha dado algunos temas interesantísimos. ¿Usted conoce ya de otro contexto lo que estamos hablando o es de la iglesia nomás? No, pastor, bueno, en realidad, en realidad he podido conocer mucho más de cerca los temas en cuanto a las misiones dentro de la iglesia, ¿no? Pero también, de alguna manera, en mi corazón tengo mucho en cuanto a las misiones, porque en algún momento mis padres también han sido misioneros. Entonces, tengo, bueno, tengo mucho que como agradecerle al Señor, ¿no? Por habernos provisto en muchos aspectos, ¿no? Porque las familias misioneras pasan también temas muy complicados en cuanto a economía y en ese aspecto, ¿no? Entonces, de verdad que en cuanto a la iglesia y todo lo que se ha estado trayendo en las misiones, es desde que estamos con el pastor Samuel, de verdad que sí, yo estoy bastante conmovida, muchísimo, y he empezado a orar recién por países no alcanzados, por pastores que están arriesgando sus vidas, no solo ellos, sino con sus esposas, sus hijos, y orando mucho que el Señor los ayude y que pues el Evangelio pueda extenderse, ¿no? El reino de Dios. Y bueno, mi hermana, ¿alguien más ha recibido alguna información? Entonces, entiendo que si el papá ha sido misionero, entonces tiene mayor conocimiento de estas cosas. ¿Alguien más tiene algún comentario? El hermano Osvaldo Arce creo que tenía un comentario, me parece. A ver, hermano, escuchamos. Hermano Osvaldo, no sé si tienes, creo que querías decir algo. No, creo que no. Bien. Bueno, So- eh, Buenas noches, pastor. Si bien es cierto, las misiones, ahora, bueno, ahora con lo que estamos llevando con pues, este curso, bueno, yo de manera personal, o sea, no lo veía así de manera como que étnicas, ¿no? Las misiones, sino más de geográficamente, ¿no? Entonces, obviamente sí, me lleva a reflexionar, ¿no? Eso que sí se debe enfocar más a los no alcanzados, ¿no? Pero también creo que hay muchas iglesias, hay muchas, o sea, creo que casi todas las iglesias eh, no están enfocándose, o sea, no es primero ir si primero no aprende la iglesia, ¿no? Entonces, no necesariamente se tiene que partir de oír a los no alcanzados, porque a veces la iglesia misma no está siendo alcanzada con el tema de las misiones, ¿no? Entonces, yo creo que primero también debemos enfocarnos mucho en la iglesia, primero, ¿no? Porque a veces, o sea, no es porque hay algunas iglesias que no es que no quieran, sino también no han sido, como por decir, alcanzados mucho, o sea, o dado el alcance acerca del tema de las misiones, ¿no? ujú, Entonces, bien, por eso quería decir que
o sea, no necesariamente es primero ir hacia, o solamente hacer a los no alcanzados, me refiero, ¿no? Porque hay iglesias, por ejemplo, apoyos también misioneros, ¿no? Y hay zonas también en las que no están siendo muy, llevando el evangelio de manera muy productiva, digamos, en las zonas, ¿no? Bueno, una de las cosas importantes que debemos ponernos a pensar es esos lugares de los que habla. ¿Ha tenido acceso al Evangelio? Uno. ¿Tiene iglesias cerca? Dos. ¿Tienen cristianos cerca? Tres. ¿Tienen acceso a Biblias? Cuatro. ¿Cuántas veces les han llegado el Evangelio y lo han rechazado? Entonces, eh, tenemos que, no podemos descuidar el trabajo local de ninguna manera, pero no podemos concentrar solamente nuestro esfuerzo en el trabajo local. Si no estamos dando lo mismo, la vuelta es lo mismo. Mira, al inicio has dicho tú la importancia, ¿se da cuenta? ¿No se te da cuenta? Has dado la importancia de lo que hay que hacer y de pronto después has regresado, pero hay que, hay que, hay que volver a hacer todo el esfuerzo aquí de esa manera, ¿no? No podemos descuidar uno, pero sabe, el gran problema es que todo el esfuerzo se hace en un solo lugar. Ujú, Y lo que pasa es que así hemos sido enseñados, y así he sido enseñado yo, en comenzar tu iglesia, tu templo, y después edificar lo tuyo nada más, al inicio. ¿Y quién va a cumplir la gran comisión? Tenemos que esperar a que los gringos solamente lo hagan. Tenemos que esperar solamente que lo hagan los europeos. Nosotros los peruanos ya estamos en la capacidad de hacerlo. ¿Saben de qué depende? Uno, de concientizar y dos, de trabajar juntos. Nosotros tenemos ya misioneros que están saliendo. ¿Han escuchado hablar ustedes de María Mejía? Ya está en el otro lado del mundo. ¿Han escuchado ustedes hablar de Carmen Suárez? Ya está al otro lado del mundo. ¿Han escuchado ustedes hablar de la familia Noje? Está en el otro lado del mundo. ¿Han escuchado ustedes hablar de Elena Requejo? Ya está en el otro lado. Y así sucesivamente le podría dar un nombre. ¿Y cómo han salido? Han salido por el trabajo de amor unido de iglesias que hemos dado. Nuestra iglesia también está aprendiendo a 15 aproximadamente de ellos. Y, de esa manera estamos logrando que esa gente conozca del Señor. Hay una familia también que se llama la familia Bravo, que está en Irak. La chica Norma Vera, que también está en Irak, hermanos, ya han salido. Y saben, hermana Sarita, lo que la iglesia peruana no ha descubierto es que casi todas las iglesias que están apoyando la obra misionera de esta gente que te digo, se han preocupado de cumplir la gran comisión al otro lado del mundo. ¿Y sabes cuál es la clave de todo esto? Que Dios está bendiciendo más su iglesia local. Cuando tú te encargas de cumplir la gran comisión, Dios bendice más la iglesia local. Cuando tú te preocupas solamente de ti y de ti y nada más que ti, entonces las cosas no avanzan ni en lo tuyo ni en la obra que falta por alcanzar. Hay mucho que hay que hacer. Así que este, esa es la situación en la que nosotros estamos viviendo. ajá, pastor, en el caso, por ejemplo, o sea, obviamente estoy de acuerdo en todo lo que dice y como decía, me lleva a la reflexión, pero también, o sea, hay que llevar la gran comisión, hay que llevar la verdad también, ¿no? Hay que enseñar la palabra, pero la correcta, por decirlo así, ¿no? Porque hay zonas, o sea, donde pueden haber iglesias, pero no es la doctrina o enseñanzas correctas, ¿no? Entonces, ¿cómo se podría, o sea, en esas zonas que ya están supuestamente, han escuchado de Jesús o de Dios, aunque de manera incorrecta, por decirlo así, que no son doctrinas sanas,
ya, o sea, en esas zonas ya no se debería hablar. Eh, se debería, pero recuerda, nosotros, por decir, nosotros, el Perú ha escuchado el Evangelio antes que antes que llegaran los evangélicos, llamemos así. El Perú escuchó el Evangelio antes que llegaran los evangélicos. ¿Qué piensan ustedes? Sí, creo, por medio de los españoles. Correcto, correcto. Muchos pusieron énfasis correcto, otros se aprovecharon simplemente, pero, eh, pero tenemos ya el testimonio. Mire, yo mismo conocí a Cristo después de haber leído casi toda la Biblia. Yo tenía la Biblia. ¿Qué es lo que me llevó a buscar a Dios? La Biblia. Entonces, hay gente que a veces está más preocupada solamente de corregir la verdad, y no digo que la verdad no sea importante, la sana doctrina, llamémoslo yo soy director del Seminario Teológico Bautista, entonces sabes cómo somos, pero yo he estado en 10 países al otro lado del mundo, aparte de lo que es América, para que tengas una idea, y países musulmanes, budistas, hinduistas, etcétera. ¿Sabes qué necesita esa gente? No la teología sistemática, supuestamente correcta, si lo que necesitan esta gente es a Cristo y a la Biblia. A Cristo y a la Biblia. Cuando tienen a Cristo, tienen Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Cierto o no es cierto? ¿Quién les va a guiar a toda la verdad? ¿La iglesia bautista de acá? El Espíritu Santo, dice la Biblia. Para que les guíe a toda la verdad que necesita esta persona. Tener a Cristo, a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y tener la Biblia. Y, como les dije hace un momento, yo estoy yendo mucho a las iglesias, sí, a las iglesias de la comunidad Shipiba ya, porque están regados por todo el río Ucayali, ayudándoles, enseñando Biblia y doctrina. ¿Por qué? Porque eso se necesita. Pero estamos enfocados en eso. Hay muchos, a veces están más enfocados en plantar una nueva iglesia de la sana doctrina que potenciar a esa gente. Tenemos que trabajar con aquellos que han tenido, que conocen de Jesucristo allí, en esos lugares. Bueno, es bastante picante el asunto. ¿Saben? En esos lugares es maravilloso que tú vas a un país, por ejemplo, Irak. Yo he estado en Indonesia, he estado en Camboya o en la India. ¿Tú crees que allí hay iglesias con denominación? ¿La gente le interesa la denominación? No. Eso confunde a la gente. Aquí en San Martín, yo estoy mentoreando, así como con ustedes, 15 iglesias en San Martín. Y uno de los grupos que más mentoreo, justamente mañana me voy para allá, para trabajar con una, dos, tres, cuatro, cinco de esas iglesias. Se llaman las iglesias evangélicas del nororiente peruano. Cuando llegaron los misioneros allá, ¿sabes qué hicieron? No quisieron ponerle el nombre denominacional por más que eran bautistas. Ellos reconocen ser bautistas de doctrina, pero dicen, los misioneros no pusieron nombre denominacional. ¿Sabes por qué? Para no confundir a la gente. Porque la gente lo único que necesitaba era tener a Cristo. Y de allí todo se desarrolla. Es difícil, porque nosotros hemos crecido que no tenemos que defender un nombre. Tenemos que defender a Cristo, hermana. El nombre de Cristo. El nombre. Yo soy bautista, mi cabeza es súper bautista, pero yo sé que tengo que presentar no a la iglesia, sino a Cristo. Y muchas veces ese es el gran problema. Hay mucha gente que rechaza, pero no rechaza a Cristo, rechaza a veces a la iglesia. Y a veces nosotros predicamos más de la iglesia que de Cristo. Bueno, para conversar mucho, mucho. Nos vemos la próxima semana porque la próxima semana vamos a hablar justamente de Dios. Hemos hablado de Dios y su misión, Dios y su mundo. La próxima semana es Dios y su iglesia. ¿Ya?
De esto vamos a hablar la próxima semana. Pastor, ¿algún comentario? Por favor, Pastor, ojalá que puedan participar de lo de Enfoque Global en agosto. Aparte de que es algo impresionante, es gratuito. ¿Mm? Solamente hay estos 50 soles por el hecho de los que necesitan bus para ir allá. Los que quieren irse por tu cuenta, vaya, aprovechen. Va a venir el director de Enfoque Global para Latinoamérica y otro pastor de los Estados Unidos, aparte de los pastores que dirigimos acá en Perú. Amén. ¿Alguien más tiene algún comentario, hermanos? Pregunta. Aprovechen al pastor Pablo. Saben que el Evangelio llegó a Perú mucho más antes que de lo que se conoce. Primero, el primer mártir en el museo de la Inquisición se llama Mateo Salado. ¿Han escuchado que hay una huaca de Mateo Salado? Yo no sé cómo, pero Mateo Salado era un luterano, ¿m? Que vino a hablar ya de la Reforma. Y cuando estuvo aquí, por, por la Iglesia Católica, con la Santa Inquisición, lo mataron. 1602, hace más de 400 años. 1602. Y solamente para darle una perlita, el primero que trajo el sistema de educación a través del Nuevo Testamento se llama Diego Thompson. Diego Thompson a San Martín estuvo emocionado porque Diego Thompson había llegado a Argentina y también a Uruguay para hacer lo mismo y él conociendo eso lo trajo a Perú. Miren, desgraciadamente vino Bolívar y estropeó todo. Dicen que quemaron sus 2000 Nuevos Testamentos que trajo. Bueno, ya saben cómo amo yo a Bolívar, ¿no? Por todo lo que hizo. Dice, bueno, no les hablo ya de esas cosas. Infórmense ustedes. Amén. Hay una pregunta mía, pastor. Justo el domingo teníamos al pastor Oscar Loyola que nos visitó en la noche y una de las preguntas era, ¿no? ¿Y si yo quiero ser misionero, qué debo hacer? Y justo el pastor Oscar dijo, ¿no? Comuníquese con su pastor, oren, ¿no? También hay oportunidades con el pastor Pablo, que tiene una organización que se llama Pioneros. A ver si nos puede compartir de eso también, porque tal vez algunos están interesados, ¿no? Tenemos este plan también, o sea, de ser una iglesia que forme líderes, pastores, misioneros. A ver, pastor. Bueno, Oscar también es parte de Pioneros, es director de movilización, pero me mandó la pregunta a mí. Bueno, es, en otro momento yo les voy a hacer una presentación inclusive para que vean lo que es Pioneros. Pero solamente les digo que Pioneros es una agencia misionera que su propósito es llegar a los pueblos no alcanzados. Su prioridad son los pueblos. No van a ver a Pioneros enviando a plantar una iglesia en el Callao. ¿Por qué? Porque nuestro propósito es llegar a los pueblos no alcanzados. ¿Callao tiene iglesias o no tiene iglesias? Tiene iglesias buenas, medianas, malas, pero tiene iglesias, ¿verdad? Tiene iglesias. Mm. Yo conozco gente que ha llegado a nuestra iglesia y que conoció a Cristo en una iglesia de la tendencia a la prosperidad, de la teología de la prosperidad, pero se acercó y después, estando allí, se dieron cuenta y leyendo la Biblia que no estaba bien y han buscado a Dios, pero ya habían encontrado a Cristo, ¿me entienden? Entonces, Pioneros es una agencia misionera. Nosotros no somos una iglesia ni una denominación, somos una organización misionera que nuestro propósito es que el Señor sea conocido en todas las naciones. Por eso nos preocupamos de los pueblos no alcanzados. Tenemos más de 3.200 misioneros a nivel mundial. El 60% de nuestros misioneros se encuentra trabajando en el mundo musulmán. 60%. Y también allí en el mundo hinduista, en el mundo budista, en los mundos animista, ahí en África,
y también en la zona de Oceanía, aparte de gente que está trabajando en Europa y también en América. Entonces, lo que hace Pioneros es asesorar a alguien que quiere salir al campo y, ¿saben? Uno de los grandes problemas es que hay muchos pastores que creen ser la inspiración de Dios y envían a su misionero así nomás, yo no sé, sin dinero y sin respaldo, sin apoyo, sin que nadie los reciba. Imagínate, te vas como Braulio, te vas a Azerbaiyán y no sabes el idioma, no sabes cómo se vive, no tienes gente conocida, etcétera. ¿Quién te va a orientar llegando allá? Pioneros nunca trabaja con llaneros solitarios, se trabaja en equipo. Y ese equipo, sea de este mismo país o alrededor, se apoyan para que ese misionero vaya bien. Entonces, Pioneros no da dinero. Nosotros todos lo hacemos, hasta yo, todo es por ad honorem. Pero lo que hace Pioneros es te abre contactos. Segundo, te dice, por ejemplo, yo quiero ir a trabajar, mi corazón arde por un pueblo que se llama Kirguistán. El pastor ni sabe qué es Kirguistán, pero allí algo le habló esta persona de este asunto y ahora esa persona, al conectarse con Pioneros, buscamos a un equipo que tenemos en Kirguistán y le decimos, oye, allí la hermana Sarita, por decir, quiere ir a Kirguistán. Entonces, ¿a ustedes la pueden recibir? Claro que sí. ¿Cuánto tiene que tener de dinero? ¿Qué recomiendan ustedes? ¿Quién les va a enseñar el idioma? ¿Quién les va a enseñar dónde vivir? ¿Cómo comer? Si tienen hijos, etcétera. Un montón de cosas que hace la experiencia, ¿no? Nosotros tenemos la base, la oficina acá en Perú, eh, y tenemos al otro lado del mundo. Nosotros le ayudamos a hacer el puente a esa gente. Bueno, y muchas cosas más, ¿no? Cuando alguien ya quiere ser parte, salir al mundo misionero con pioneros, le, le ponemos a un tutor que se encarga de guiarle paso a paso. No solamente le damos información, ya hace esto, no, no, hay alguien que está con esa persona paso a paso. Tenemos misioneras en Israel, tenemos misioneros en Irak, de pioneros Perú, ¿no? Tenemos en el mundo a Shen Inca con los Aymaras, etcétera. Ya sea acá en Perú o ya sea en alguna otra parte del mundo. La próxima semana, si Dios quiere, les pongo un video de mayor información. Me hacen acordar nomás. Ok, gracias, pastor. Gracias por la valiosa información. ¿Alguien más, hermanos? ¿Tienen algún comentario, pregunta, duda, queja? Mm. Bueno, entonces, ¿qué les parece si oramos y terminamos, hermanos? Creo que el hermano Mario, Solo, creo, tiene solo, pregunta. Sí, solo, hermano Mario. solo agradecer al pastor por todo lo que nos está enseñando, por todo lo que estamos aprendiendo, porque lo desconocíamos. El hermano Samuel se esfuerza bastante en enseñarnos acerca de las misiones. Él quiere hacer misiones, pero con usted hemos aprendido muchísimo más. Gracias, pastor. Gracias a Dios, hermano. Y gracias al pastor Samuel que por su corazón, por buscar esto, también nos ha contactado, ¿no? Gracias, pastor, por la oportunidad que nos da, porque nuestro deseo no es nosotros ser aquellos que estamos haciendo solamente esto, no, estamos dando a conocer a quien quiere. El que quiere, quiere, el que no quiere, no quiere. No tenemos problema. Tanto trabajo hay, aquí, el que se la pierde, se la pierde. Si te la pierdes lo de agosto, te la pierdes, ya sabes entonces, ¿ya? Si tienes interés, habla con el pastor y para que puedan ustedes inscribirse. Antes de que ore, pastor, si puede compartir el afiche, creo que lo iba a compartir Ay, ahí. así que estaba aquí, ya nos hemos olvidado. Este es el afiche. Bien, ahí está. Miren, este es el Congreso de Enfoque Global, va a ser en el campamento Nueva Esperanza de Aucayama.
La idea es desarrollar una iglesia con enfoque global. Incluye hospedaje, alimentos, programas, ¿no? A todos ellos. Y bueno, aquí dice los de provincia, pero si tenemos el bus abierto, si usted quiere ir con nosotros, también tiene solamente que al inscribirse, vamos a hacer un WhatsApp cuando se inscriban todos y vamos a decir quiénes necesitan bus y les vamos a poner el bus. ¿Ya? Entonces, los ponentes de Rafael Canadá, es el director para Latinoamérica y el equipo de Enfoque Global que viene. Esa donación de 50 soles es para ese propósito, para el bus, ida y vuelta, en lugar de estar yendo a un terminal, van a salir de la iglesia del pastor Oscar Loyola, de allí hasta Okayama, y de Okayama a la iglesia de Oscar Loyola el día 27. 24 salimos, 27 regresamos, 3 de la tarde se sale y 3 de la tarde se regresa. Exactamente, hermano, no vamos a esperar a nadie. Si te matriculó, dijo que iba a ir y no llegó a las 3, antes de las 3, 10 para las 3 a más tardar, sentimos, lo sentimos. Tendrá que llegar por tu propio medio nomás. ¿Sí, hermanos? Entonces, ¿qué les parece si oramos? Ustedes tienen ahí la información, pastor también la tiene. Comuníquense con nosotros para que puedan escribirse. Oramos. Señor, queremos darte las gracias en esta noche por la bendición de estar en tu presencia y gracias, Señor, por estas herramientas que hay en la actualidad para poder conversar desde tan lejos. Señor, en tus manos ponemos a cada uno de mis hermanos, glorifícate en sus vidas y permite que esta iglesia, Señor, que está hambrienta, sedienta de conocer más de ti, especialmente de cómo hacer la misión en lo que falta, en la tarea restante, pues Señor, dale sabiduría al pastor y gracias, Padre, por las coordinaciones para poder bendecirlos de esta manera. En tus manos nos encomendamos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Hermanos, buenas noches y Dios les bendiga.